Hola a todas y a todos en este nuevo episodio de Futuro Imperfecto, estos podcasts asincrónicos que hacemos para hablar con gente interesante que piensa, dice cosas interesantes. Los museos tienen algo de templo sacro, donde confluyen energías tan variadas como cambiantes. Son espacios físicos delimitados por la sugerente inspiración de exponer y mostrar arte y más arte a quienes se animen a transitarlos. Pero también son espacios conceptuales, mentales, vivificados en cada sentido visual y sensorial de esos mismos visitantes y quienes los diseñan y construyen. Muchos museos fueron siendo construcciones introspectivas, cerradas, ensimismadas, donde el silencio perturba las mentes que los circundan, donde la solemnidad de la granditud no nos deja sobrellevar libres y sonrientes el recorrido que buscamos. ¿Es necesario repensar los museos? ¿Es válida una discusión sobre la necesidad de que sean abiertos o cerrados? El diálogo alrededor de la digitalización del espíritu y alma de los museos ¿es verdadero? Son preguntas. Son respuestas que están buscando muchos quienes construyen y repiensan los museos. En momentos de sociedades encerradas, de quietud indomable por la distancia física entre pares, de vecindades inmóviles en su propio ser pandémico, ¿será real la potencialidad del descubrimiento de nuevas formas, texturas y sabores que nos dejen rediseñarnos como comunes convivientes? El arte fue siempre el fundante de nuevas formas de entender el mundo. Es esa expresividad visual de las ideas que se reconfiguran. Ver arte visual moviliza sensaciones, como también lo hace la filosofía, la literatura, el cine, la música y tantas otras formas variadas de expresar sentidos. Muchos descreen del sentido vital que tiene mirar un cuadro, observarlo, recorrerlo, pensarlo, identificarse, alejarse, desidentificarse y darse vuelta siendo otro, otra, viviendo distinto. Hay quienes evitan pasar por los museos porque se aburren, se solapan, se aturden. ¿Perdieron sentido entonces los museos físicos? ¿Hay que refuncionalizar los museos del mundo? ¿Lo digital llegó para quedarse y transformar el arte? ¿El objetivo de los museos cuál es ahora? Y ahora, durante la pandemia, ¿cuál fue? ¿O cuál sigue siendo? Y luego de la pandemia, en la futura distinta realidad, ¿cuál va a ser? Muchas de estas preguntas vamos a intentar pensarlas junto a Cristian Díaz, director de dos museos, esa síntesis entre el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo MAC en Bahía Blanca. Coordina también el proyecto AB Museos, un programa de radio sobre la transformación digital de los museos. Un espacio que nació para repensar los museos y vincularse con las y los vecinos. Alguien que dice que no podremos seguir igual que ayer, que nada vendrá dado y el programa y la acción estará en nuestras manos. Alguien que invita a los museos a llenar las redes de audios, videos, actividades. Alguien, Cristian Díaz, que cree que la pandemia nos obliga a juntarnos, a reflexionar y a pensar en nuevos modos. Nos obliga a reinventarnos, sabiendo que todo va a pasar, pero vamos a salir afectados y reforzados por el encierro. ¿Hay que repensar los museos? Bueno, estamos en otro episodio de Futuro Imperfecto, estos podcasts asincrónicos que estamos haciendo con gente interesante. Esa era la idea, buscar gente interesante, y hoy la gente interesante es Cristian Díaz, a quien ven en pantalla, lo que están viendo, y escucharán en breve. Cristian es padre de 2 hijos, esa es una definición que lo define mucho. Nació en Villa Mitre, otra gran definición. Y dirige 2 museos, un espacio donde confluyen 2 museos, en Bahía Blanca, en el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Bellas Artes, pero que él hace confluir en una cosa extraña que vamos a intentar dilucidar charlando con Cristian. ¿Son un riesgo los museos o no? Ante todo, gracias por la invitación, José. Un placer formar parte de este podcast, de estos futuros imperfectos. Y debo decirte que es una dualidad bien grande. Por un lado,
es un riesgo. El museo en este contexto particular de hoy, el hoy que estamos viviendo con la pandemia, pero a la vez debería ser sanador como lo es el arte. Y como nos está pasando un poco con todo. Que es decir, ¿dónde está el riesgo en el museo? En juntarnos, en que la gente se junte en un espacio reducido. Nuestras salas, en nuestro museo en particular, la sala más grande tiene 15 metros por 5, entonces hace que en un supuesto caso de abrir no podría convivir demasiadas personas. Pero por otro lado, es necesario, después de ya 5 o 6 meses de tener los museos cerrados, de poder disfrutar un poco de ese lugar de resguardo que nos dan los museos, de vos meterte en una sala, ya sea el cubo blanco que nos aísla del mundo, del que es el MAC, o de esa sala, de cualquiera de las salas del Bellas Artes que tienen esa calidez, pero que también nos dejan como en un lugar rodeados de arte, fuera de todo lo que está pasando, que nos mete en otros mundos. Entonces, verdaderamente es complejo. Nos haría bien, pero nos hace mal. Un poco como tantas cosas en esta vida. Lo que sí nosotros, la opción, nosotros como museo y nuestra dirección de cultura, la opción es, vamos por el lado de evitar juntarnos, aunque obviamente hay montones de protocolos que podríamos seguir para estar seguros al momento de abrir las salas, pero por ahora no es, la decisión es que no es indispensable, en algún momento se van a abrir y nos mantenemos con las puertas cerradas. ¿Extrañas el museo? Sí, la verdad que sí. La verdad que lo extraño mucho el museo y extraño mucho, sobre todo en esta pandemia. Estoy en casa y estamos charlando con vos a través de una pantalla. Extraño muchísimo el contacto con las personas, el hablar, el estar en el museo y decir, Cristian, te buscan de unos chicos de la escuela que están trabajando una muestra, un investigador que viene a consultar sobre una obra, sobre un artista, un músico que quiere tocar, quiere hacer un recital en el Zoom o que quieren usar el patio para determinada actividad. Y todo ese contacto, todo eso que es la esencia de cómo nosotros pensamos y vivimos el museo como punto de encuentro, es lo que más extraño y lo que más me está faltando. Vos sos director de 2 museos, fundaste Habemos, un programa de radio vinculado a los museos, como que los museos atraviesan mucho de tu realidad. Sí. ¿Te atraviesa más el museo o el arte o van de las manos? Digo, ¿por dónde entras? ¿Entiendes? Sí. A ver, van de la mano y fue como, suelo decir que fue como una transición. Mi primer acercamiento fue desde el arte y te diría que el primer acercamiento fue desde el arte y en oposición a los museos, porque mi primer vínculo con el arte fue desde el net art. Uh-huh. En cuanto a productor, en cuanto a artista. Luego me retiré a pedido del público. Pero al principio, como artista, fue el net art que le escapaba un poco a las instituciones de hacerse más masivo y de llegar directamente utilizando el propio medio que es Internet para sus obras, para transmitir y producir arte. Pero eso me llevó justamente desde esa oposición a empezar a pensar los museos desde el lado de los públicos, desde cómo se vinculan con el arte contemporáneo sobre todo, que es donde veo las mayores dificultades y las mayores batallas, y empezar a pensar en los públicos, en la conservación también, por otro lado. O sea, todo me llevaba a pensar a los museos, y hace más de 10 años, fácil te diría 15 años, que me he enfocado muy claramente en los museos, que es por donde
sigue pasando todo y como te decía recién, donde se termina transformando en lugares de batalla porque confluye de todo, sobre todo en los museos de arte, que es lo que justamente más me interesan a mí. ¿Sabes que yo estuve en Ámsterdam, en el Moco, un museo muy chiquitito, una casa similar a dos museos, una casa antigua, una cosa así? Sí. En ese momento confluía, siempre, el Moco es un poco eso, confluían Andy Warhol y Banksy, ¿no? Mm. Y ver a Banksy en un museo fue medio fuerte en ese momento. Digo, fue el arte callejero hecho cuadro, ¿entendés? Claro. Como una cosa que también, es algo de lo que vos decís también, digo, el arte digital también nace de la no institución o también nace en el no museo. Claro. Ahí, y vos, en dos museos, tenés mucho esto de querer sacar la colección a la calle, de vincular el arte callejero con las paredes del museo. De hecho, lo llevas adentro y el arte clásico lo llevas afuera. En ese adentro y ese afuera, ¿sí? Digo, dos estilos bastante distintos. ¿Dónde encontrás vos lo interesante del vínculo o de moverlo de un lado hacia otro? Y para mí lo interesante, mira, nosotros teníamos, ahora justamente que estábamos recambiando la muestra, eliminamos unas preguntas y unas frases que teníamos al ingresar al Bellas Artes, al ingresar a la María Luisa, que uno era, ¿hasta dónde llega un museo? Y la otra frase era, si el público no viene al museo, que el museo va a ir hacia el público. En ese ida y vuelta es que creo que está lo interesante y de romper un poco también con estas cuestiones de jerarquía, por eso hablaba de las batallas que puede tener el museo, de la jerarquía de los artistas o incluso, que aunque no es tan explícito en Bahía Blanca, el tema del mercado, porque el arte digital no termina de ingresar en los grandes museos. Hay mucha obra ya en los últimos años de arte digital o arte tecnológico, pero le cuesta más porque es como el arte efímero, que termina siendo el NetArt, que trabaja con bases dinámicas y demás, no ingresa porque no tiene valor comercial. ¿Cómo le vendés a alguien una obra digital? No hay mercado. El no haber mercado es que hace que fácilmente no ingrese. Lo mismo pasaría con una pintura en una pared o en una calle, donde el arte está ahí. Entonces, para mí, esa es una de las barreras que tiene que poder romper un museo, porque no debería, sobre todo un museo estatal, regirse por reglas de mercado. Entonces, ese es el mix que debería poder generarse, en decir, bueno, vamos a trabajar con las obras de la colección que tenemos, obras de fines del 1800, que la tenemos, obras de principio de 1900, obras de artistas reconocidos, o no tanto, pero que están en nuestra colección, a ver qué pasa con estos otros lenguajes del arte, como puede ser el arte urbano o distintas expresiones. Y que vaya y venga, y que lo pueda apreciar cualquiera, no generar un arte solo para entendidos y que el museo se posicione a explicarlo. Vos ponés ahí uno de los objetivos que puede ser una galería de la venta, ¿no? De la cuestión comercial del arte. Sí. Ese está claro. ¿Cuáles son los otros objetivos de un museo? ¿Qué buscas vos con la gestión de un museo y qué buscas? Primero que sea un museo que sea un espacio accesible para todos, sobre todo hablando de accesibilidad cultural, de que todos puedan llegar al museo. Lo pudimos hacer muy explícito el año pasado, combinando en un evento artistas de tono más académico, músicos de la Orquesta Sinfónica, con un grupo de pibas que bailaban reggaetón en una de las sedes del programa Envión. Y es decir, en la presentación eran todos artistas a un mismo nivel. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que primero se puedan expresar a través del museo las distintas expresiones y que el público, el usuario, el asistente al museo pueda percibir esas obras. Cuanto más se pueda ampliar
de públicos y de expresiones el museo es lo que nosotros buscamos. Tratando de romper sobre todo esa noción o esa idea que hay, que nos pasa mucho porque estamos muchísimo en contacto con chicos adolescentes de las distintas escuelas de Bahía, que le decís, vamos a hacer algo en el museo, y te dicen, qué embole, el museo no. ¿Por qué? Porque el museo hay cosas viejas, el museo es aburrido. O sea, está esa idea de chicos que no han conocido un museo, pero les viene o de los padres o de algún lugar esa noción de que es un embole. Y tarea muy difícil, vos mencionabas Habemos, en Habemos nos proponíamos eso, en 2 museos me propongo eso claramente, de romper con esas ideas y tratar de ser una opción más. No competir contra la pantalla Netflix o el Fortnite de los chicos o la ida al shopping. Ser una opción más. Anda al shopping, salís del shopping, te metes en el museo y también la podés pasar bien. De otra manera, con otro tipo de contenidos, pero que verdaderamente se transforme en una opción más de disfrute, de aprendizaje, de todo eso que tiene un museo. Y en ese espacio, ¿los artistas viven en el museo? ¿O los museos? Y más allá de 2 museos, que es lo que te toca a vos cerca, en general, digo. Vos sentís que, viste que como que el arte está. Sí. El artista está en los museos y está bueno, digo, sirve, ¿es tener ese rol o no? Nosotros, la verdad, estamos en vínculo con muchos artistas, porque el año pasado, por ejemplo, de un dato nada más, tuvimos más de 100 eventos que vinculaban a distintos artistas, desde performers, músicos, escritores que presentaron sus libros y, por supuesto, los artistas visuales. Y estamos constantemente en vinculación con los artistas. Pero nuestro objetivo como museo de arte es la sociedad en su conjunto, el bahiense, la región y todo aquel visitante que nos llega. Nosotros hoy en día, y vos lo sabés bien, podemos ver los datos, es decir, de dónde entran a ver nuestras publicaciones en la web y tenemos, que algunos los consideran visitantes también, visitantes de distintas partes del mundo, que son asiduos lectores de nuestro movimiento, de nuestras obras, porque estamos incorporando de a poco a la web estudios sobre obras de la colección para divulgar nuestra colección. Entonces, ¿estamos en vínculo con artistas? Sí, con muchos artistas locales y de afuera de la región. Con la Bienal nos permite estar en contacto con artistas de todo el país. Pero nuestro objetivo más claro es llegar a la gente, al bahiense, a las distintas comunidades, no solo a la comunidad de artistas. Clarísimo, vos sos muy fan de fan de la palabra, de la tecnología y del arte. Sí. Y los has intentado unir siempre, ¿no? Y en ese sentido, vos recién hablabas de un público quizá extranjero o no bahiense, que se vincule desde lo digital. Sí. ¿Te parece centrar en un museo, pensar en un público que no visita el museo físico? Digo, vos haces la diferenciación entre el tipo o la mujer que viene y lo camina y lo toca y lo siente, y aquel que intenta vivirlo a través de la tecnología. ¿Te parece un público distinto? ¿Qué hay ahí en esa búsqueda? ¿O no es un público objetivo de los museos? No, eso va por otro lado, pero es un público objetivo. A ver, en los museos grandes del mundo está súper centrado por una cuestión turística. En los últimos años, mucha gente hace turismo en Madrid porque tiene el corredor del Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. Qué lindo. Entonces está buenísimo. Eligen viajar y ya es como en función de los museos. Y en el medio comes un jamón crudo ahí a la pasada y claro. En el Museo del Jamón. El Museo del Jamón. No falla. No es el caso nuestro. Esa orientación la pueden tener los grandes museos. Bien. Nosotros, en realidad, nuestro objetivo principal
es lo más cercano, como te decía antes, el bahiense, que ya de por sí decir el bahiense es enorme, debemos restringir un poco más y por eso te hablaba de comunidades. Pero no por eso me parece súper necesario tener presente, como en todo, una estrategia digital para poder llegar a otro público que sepa qué es lo que está pasando acá, que se pueda saber, como pasa con otros museos de Bahía, con el Ferroguay, con el Museo del Puerto, que decís, che, ¿qué es Bahía? ¿Qué pasa en Bahía en cuanto a arte, en cuanto al trabajo ferroportuario? Y bueno, es esa también una de las funciones de los museos y es por eso que nos dirigimos también a ese público que está por fuera de Bahía y esa necesidad de estar conectados. ¿Y qué pasa en Bahía? Digo, vos nombraste dos museos que están en Ingeniero Guay, Sí. vinculados a lo portuario y a lo ferroportuario, que tienen estéticas y diálogos muy distintos a los museos tradicionales que puede imaginar un vecino que no los conoce, ¿no? Digo, no es el museo del cuadro colgado, son museos donde se viven experiencias. Exacto. Y en su momento el MAC, el nacimiento del MAC en los 90 tuvo algo de eso también, y vos continuás con una lógica de generación de comunidad, de encuentro, de otra cosa, ¿no? En dos museos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Bahía? ¿Por qué en Bahía y no en Tandil? Ponele. Buena pregunta. A ver, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con esa tradición que hoy en día ya marcaron esos museos de White. Lo marcó también casi en simultáneo la gestión de Andrés Duprat, que me parece que igual era generar comunidad y generar vínculo, tal vez un poco más cerrado de lo que proponemos, lo que proponemos nosotros, pero va en ese tono. Y tiene mucho trabajo allanado los museos del puerto. Nosotros tenemos casi todo por hacer, por lo que te decía antes también. Es desde un museo de arte, y esto te lo digo a nivel global, es como más complejo. Y sobre todo si es arte contemporáneo o bellas artes, no importa, pero me parece más complejo en el arte contemporáneo, porque no deja de tener un halo más de elitista. Nos pasa o sea, uno va al Ferroguay, al Museo del Puerto, y yo creo que a cualquiera que esté por entrar le preguntás y no te va a decir, ay, no entro porque no lo entiendo. Claro. En cambio, los museos de arte te dicen, no, yo a ese museo no voy porque yo de arte no entiendo nada. Y sobre todo, por eso digo, con los museos de arte contemporáneo. Entonces es más complejo. Sí. No es algo que digo yo, sino que también está demostrado trabajar con los museos de arte desde ese lugar más comunitario, de hacer que entre y acercar a las personas. Aleja mucho más, o sea, la típica que hemos escuchado un millón de veces, esa obra que está en el Museo de Arte Contemporáneo la puede hacer mi hijo en una tarea para la escuela. Entonces, esa es la tarea fundamental y primordial de Museo de Arte, es acercar y explicar cómo es que llegamos a esa obra de arte contemporáneo hoy. Usted le da mucha bolilla a la educación, ¿no? Usted está siempre como vinculado con las escuelas, con la parte educativa, como ¿eso es una impronta que le das vos o es algo que pasa en los museos? Digo, ¿es una forma de construcción de los museos? ¿Cómo es? Mira, es algo que pasa o debería pasar en los museos. Es una de las funciones tradicionales que definen al museo, la conservación y la educación no formal de los museos es como tradicional. El año pasado, abro un paréntesis que viene justo a esto que me preguntás, el año pasado se reunía el ICOM, que es el Consejo Mundial de Museos, que es quien confecciona una definición, dice qué es un museo. Y el año pasado, que se hizo en una reunión anual donde se juntan miles de profesionales de museos, debaten esa definición. El año pasado se quiso actualizar una que ya es de la década del 70, con todo lo que ha pasado en el mundo, está bien que se actualice cualquier definición, no solo la de museos, y no se pudieron poner de acuerdo porque a priori cuando se salió a votación sacaban de la definición la palabra educación. O sea, ya no tenía función educativa
los museos. Para ese conjunto, y bueno, se armó un debate importante y se pospuso para la reunión de este año a ver si finalmente se podía llegar a una definición de museo. Bueno, este año no se hizo reunión, quedará pospuesta, pero ahí se armó un debate grande de cómo dejar de lado la educación en los museos. El punto cuál es, que nosotros donde nos paramos es desde un lugar de educación en la que construimos juntos el conocimiento, juntos con el docente de la escuela, junto con los alumnos de la escuela. Nosotros no queremos pararnos desde un lugar de tener la verdad absoluta sobre algo, sobre el tema que sea. Sobre decir, bueno, esta obra es así, dice esto, y porque lo decimos nosotros. O, a ver, construyamos qué relato podemos armar en función de las obras que tenemos en la colección sobre el cuidado del medio ambiente, que fue una de las muestras que hicimos el año pasado, que se llamó Otra Mirada, con 2 cursos de la escuela de ciclo básico, 2 primeros años. Los chicos estaban trabajando en el primer cuatrimestre el cuidado ambiental, el cuidado del medio ambiente, la obsolescencia tecnológica. Bueno, vamos a ver la colección, miramos entre todos y los propios chicos eligieron las obras que se adecuaban a ese relato, es decir, hicieron una curaduría a partir de ver las obras de la colección y bueno, y se involucraron con nuestra colección, trabajaron con nosotros. Nosotros fuimos acompañando el trabajo de los chicos. Esa es nuestra intención más clara al posicionarnos como servicio educativo de un museo de arte, que es el caso nuestro. Pero ahí es donde yo veo la generación de comunidad. Me da la sensación de que bueno, un museo de puerta abierta donde se integran y se co-colabora o se codiseña o se co-construye, me parece que le da ese perfil que tienen los otros museos también. Digamos. Me parece, es cierto que claro. Con el arte es mucho más difícil, obviamente, con el arte, con los cuadros, digamos, con la pintura. Claro. Es mucho más complejo. Y en todo esto vos creaste una cosa que sabemos. Sí. 2 cosas. ¿Por qué? Digo, ¿para qué? ¿Por qué y para qué, no? Son preguntas distintas. Sí. ¿Y por qué habemos? ¿Por qué habemos? Muy bien. Mira, nace en 2015 y había una clara intención. Ya trabajaba en el museo yo y veía algo y me empezaba a vincular, o ya me estaba vinculando en realidad con profesionales de muchos otros lugares, no solo los de Bahía, que ya nos conocíamos todos, sino de distintos lugares, del país y de afuera. Y había una constante, que lamentablemente se sigue sosteniendo hasta hoy, que tenía que ver con justamente una transformación digital de los museos, que no estaban, que no se estaba dando, que sigue sin darse. No digo en Bahía, en general, y ahora se hizo mucho más evidente. Y esos son temas que a mí me interesan desde siempre, desde el arte, como te decía antes, y del vínculo con los museos, y ver cómo, por ejemplo, no se tomaba en serio la comunicación, tal vez lo exagero, pero o al generalizarlo parece exagerado, quiero decir, pero la comunicación a través de las redes sociales. Entonces la mayoría de los museos solo tenían un Facebook y punto, y porque había que tenerlo y publicar algo de vez en cuando y la gente mandaba mensajes que nadie se los respondía. Ni hablar de una página web. Hoy en día hay muchísimos museos en el país que no tienen una web y donde no está una de las cosas básicas que debería tener una web, que es la colección, para que la gente pueda llegar a ver esa colección. No solo un planteo de las actividades que se realizan. Sí. Entonces, en 2014 en realidad, en 2015 nace como ya proyecto, surge la posibilidad de hacer de dictar yo un curso en la universidad para profesionales de la universidad, de instituciones culturales, de manejo, por decirlo de alguna manera, de redes digitales, de web, de comunicación institucional, básicamente. Y ahí se conformó un grupo que dijimos, che, ¿y si hacemos esto más? Porque plantado en Bahía, lo que está pasando es esto. En ese momento, ningún museo de Bahía tenía web.
En 2001, yo personalmente, trabajando con Sergio Raimondi, habíamos creado la web del Museo del Puerto. Y con Gustavo Escobar. 2001, hace 10 millones de años, que obviamente esa web no creo creer que no está online, porque esa no funcionaría si estuviese online. Y después no hubo más. Después hay Museo del Puerto y Ferroguay, le funciona desde hace años un blog. Sí, no sí, es sí, una sí. web, Nada, es es otra otra cosa. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces, en ese tren es que se armó. Y cuando lo empezamos a pensar, en trabajar, nos entrevistamos con todos los museos, a ver cómo podemos colaborar para trabajar en las redes, surgió la necesidad de decir, hagamos un programa de radio. Y en un programa de radio, en una radio, perdón, que le lleguemos a los jóvenes, que es lo mismo que queremos, a donde nuestro público más directo desde dos museos es justamente los jóvenes. Y ahí tuvimos muy buena recepción de Vorterix, de decir, bueno, apostemos. Porque lo primero fue también, ¿qué me estás diciendo? ¿Un programa de museos? Sí, En sí, una claro. radio como Vorterix. Y bueno, fue una apuesta a también en paralelo tratar de llegar a ese no público de museos, esa gente que no se le va a ocurrir pisar un museo y presentar estas propuestas en principio de Bahía o de distintos lugares del mundo de una manera más amena, qué es lo que se puede, qué es lo que pasa en los museos. Y todo difundido desde redes sociales. ¿Será el COVID una buena excusa para digitalizar los museos? Viste que de repente el COVID generó esto del online, de las reuniones digitales, de lo digital, lo digital, lo digital. ¿O no? Mirá, lamentablemente me cuesta ser optimista en Sí, a muchas de mí estas también. cosas del COVID. Sí, sí. Yo quisiera pensar que sí, pero me parece que no, porque hay muchas, muchas cuestiones de infraestructura que de por sí deberían estar como básicas. De poder tener, de lo más básico, de que de las instituciones, sea la que sea, tenga un buen acceso y estable a Internet. O sea, ya Sí, partimos sí. desde ahí. Y de ahí tener un personal que pueda estar dedicado para Ahí. eso y que tenga un conocimiento para poder hacer el manejo de lo digital. No es fácil, no es fácil porque es algo que insisto, yo pongo de ejemplo, pobre, no lo digo mal, pero en el podcast que estamos haciendo de dos museos hablamos con Ximena Pita, que es directora de un museo en Rafaela, para correrme un poco de lo que es Bahía. Sí, sí. Y ellos en el Museo de Arte de Rafaela, el personal completo son 4. Claro. Y no tienen restaurador, no tienen archivista, entonces, por supuesto, no tienen alguien, un community manager o la figura que queramos pensar para manejo de redes sociales o comunicación institucional. Entonces, hay como, es algo muy, 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 muy general. En un momento en que yo tengo la posibilidad de conocer a una española que trabaja en el Met, donde ya ella está a la vanguardia porque está haciendo estudios justamente de la analítica de las redes sociales de los museos. Claro, Hace algo que para el resto de los museos del planeta es como impensado. Primero pensar a ver quién mueve las redes. Donde había unos estudios de hace unos años que en Argentina el 80% de quienes mueven las redes son los directores. Que es algo que, por ejemplo, hago yo y que no porque me gusta, porque lo quiero hacer, porque me interesa el tema, porque he estudiado sobre el tema, pero es algo que no debería hacer yo, ni quiero hacer para poder estar ocupado con, sí, con tu función de director. con las funciones de director, tal cual. Entonces yo lo veo complejo. Lo primero que pasó fue eso, los grandes museos enseguida salieron acudieron al archivo digital a empezar a mostrar en las redes o a hacer cosas con lo que tenía en la colección, y el resto de los museos no tenían nada de la colección digitalizado para poder mostrar o salir a hacer algo. 2 preguntas más y te dejo tranquilo.
Dale, Eh, no, por favor. Vos viajás mucho y has viajado mucho a museos o eventos vinculados a arte y museo. ¿Qué te dan esos viajes en tu gestión? Mirá, lo primero es como lo más básico, el contacto con otros profesionales, la red de profesionales de distintos lugares del planeta en las que te hacen ver que uno está en la misma, que no es el único Claro, que está con esos problemas, ¿no? No queriéndonos plantear desde un lugar de la queja, sino que es lo que uno dice, ay, me gustaría que pudiera estar mejor, y bueno, y vas hablando con todos y esa realidad y cómo resolvió uno, cómo resuelve uno, y poder compartirlo es fundamental porque es eso, estás hablando el mismo idioma, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que más me deja. Y después nada, ver justamente, recorrer esos museos te permiten ver otras cuestiones. Me pasa que en los últimos años entro muchísimo a lo que más entro es a museo de arte, a lo que sea, y me pongo a ver cosas y ya casi ni miro las obras. claro. Salvo cuando hay algún artista que me interesa y mucho, pero me empiezo a mirar otros detalles. Y robás ideas para implementar, obviamente, como corresponde. Se roba todo, hay que, como dice Austin Clown, roba como un artista. O sea, si estamos en un museo de arte, tenemos que robar, como decía Picasso también. Pero uno ve y comparte, en realidad se trata más de compartir. Che, mirá, hicimos esto, nosotros por eso tenemos como medida muy clara, y sobre todo se hace más evidente en esta pandemia, que todo lo reflexivo que estamos para adentro con el equipo lo estamos haciendo público. Escribimos y publicamos todo en lo que estamos pensando y todo el material que estamos haciendo y cómo estamos llegando, porque le puede servir, además de los docentes o el público en general, que se suele decir, a otros profesionales de museo que lo puedan llevar a su museo, como hacemos nosotros, que vemos y intercambiamos. Nosotros esa es nuestra intención. Y ven de ustedes también. Y la última, Claro. ¿por qué no hay arte villero? ¿Qué le pasa a Villamitre que no tiene sus artistas? ¿O qué estamos esperando para generar la movida de artistas? No, nos tenemos, estamos por ahora Ahora en primero pandemia, estás allá, ahí, claro, tranquilo. Es buena idea, no, ¿eh? es buena idea, no, pero primero tenemos que lograr la independencia de Bahía Blanca. Pero Tenemos que ir por partes. eso va a tardar ¿No te parece? para Bueno, hacer la República de Villamitre. puede ser, es verdad que tarde. No, entonces vamos a tener que activar con... No, hay muchos artistas, y hay otros artistas de Bahía Blanca que se están viniendo a vivir a Villamitre. Bueno, puedo nombrar el Mario Ortiz, vive en Villamitre. Mi hermano, por supuesto, que vivimos aquí al lado, se ha venido a vivir hace poco a Villamitre, de Rubén Cordi. Pasa algo en Villamitre. Todo pasa en Villamitre. Pasa todo en Villamitre. Estamos, Pasa en Villamitre. Tomasito, por ejemplo, claro, está todo acá, y hay artistas, se viene en cualquier momento La movida. la movida, la avanzada. Bueno, Cristian, gracias por charlar y por contarle a la gente de qué se trata lo que están haciendo y cómo ves el arte vos, que eso está bueno, y cómo ves los museos. Que tenés una mirada distinta, que me gusta. Por eso Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a vos, José, por invitarme, y bueno, siempre a disposición. Todo lo que sea para hablar bien y quitarle el miedo a la gente en ingresar a un museo, bienvenido sea, que se animen y entren. No ahora que están cerrados, pero cuando reabran, que entren, que se metan. Vamos a ayudarte. Dale, gracias. Dale. Cristian.